ha dicho, se ha escrito, con buenas y con malas intenciones, respecto de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Ernesto Che Guevara. Mucho conocemos respecto de sus gestas revolucionarias en el mundo, pero muy poco conocemos de sus orígenes, de su historia. Estamos aquí con Juan Martín Guevara, el hermano menor de la familia Guevara de la Serna. De esto queríamos charlar contigo, de un poco de esto de la argentinidad del Che, ¿no? De esto que tan poco se conoce, un ciudadano universal, como le gusta decir a algunos. Los cubanos dicen que es cubano, los bolivianos dicen que es boliviano. Es decir, cada uno a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía se ha apropiado de algún modo de este revolucionario. Nace allá por el 14 de junio de 1928. Y que me toque estar acá contestando preguntas, recordando cosas y tratando de documentar y de ayudar a la memoria, ¿sí? Y también de ayudar a esto que estabas diciendo tan importante, que es la argentinidad, ¿no? Era argentino, sin duda. Nosotros lo admiramos, lo queremos y la mayoría del pueblo cubano lo considera cubano, pero era argentino. En estas distintas contactos que he venido teniendo con lo que tiene que ver con los museos, con lo que tiene que ver con el recuerdo, aparece siempre el tema de ya no solamente si es boliviano o es cubano, sino de dónde es en Argentina, ¿no? Entonces, si se gestó en Misiones, porque ahí la panza de la vieja empezó a gestarlo, si es rosarino porque nació en Rosario, y si es cordobés porque se formó en Córdoba, o al final si es porteño porque se recibió de médico, y de ser conscientes de que Buenos Aires dio una parte importante de la formación de Ernesto, ¿no? Una familia porteña desde sus inicios, es decir, desde lo que son los padres de mis padres, a mis abuelos, la familia, ¿no? Es de Buenos Aires. Algunos viviendo un poco más en la provincia de Buenos Aires, en el campo, pero siempre con base en la ciudad. Entonces, las circunstancias hicieron que por determinadas razones esta familia, que era porteña, empezó a moverse por otros lugares del país y a poco emigrar, o un poco, como digo yo, un poco gitana la familia, ¿no? Y sobre todo, bueno, el hecho fundamental por el cual esto sucedió, y un poco estábamos hablando fuera de cámara sobre lo que significan las circunstancias y las condiciones para que las cosas se den. El asma de Ernesto fue un determinante en las modificaciones y los cambios de la familia, ¿no? O sea, todos nos fuimos moviendo en función del asma, ¿no? De alguna manera determinó que Misiones no era el lugar, y también determinó que el mejor lugar era un lugar que fuera serrano, que fuera seco, y entonces los médicos dijeron mejor Córdoba, que era el lugar donde iba la gente que tenía problemas de pulmón, ¿no? En realidad, por la diferencia de edad, no solamente entre Ernesto, sino entre los 4 primeros hermanos míos, es mucha. Entonces, yo lo que tengo son referencias, información, cosas de la familia, pero no una cosa directa, ¿no? Hubo algo en la relación familiar más amplia, en el sentido de la familia de mi vieja, la familia de mi viejo, que los llevó a que fueran para Misiones. Que al final el viejo se mete en comprar una parte de tierra a orillas del Paraná, en Caraguataí, y ponerse a plantar yerba mate. Con exactitud no lo sé, pero ya es un hecho, ¿no? Para aquella época se casan y se van a meter allá en el medio del monte, en Caraguataí. No había condiciones para un parto normal, era el primer hijo, entonces van a algún lugar en que haya, hacia Buenos Aires. Parece ser que la cosa es que van hacia Buenos Aires. Entonces toman lo que en aquel momento se llamaba el barco de la carrera, que era la comunicación que tenía por el río, todo el litoral, desde Buenos Aires
hasta Misiones, que es un viejo barco, esos con aspas, esos barcos tipo Mississippi. Entonces toman ese barco. Parece ser que en Rosario empiezan a ir tocando, porque toca distintos puertos. Cuando llega a Rosario se dan los primeros dolores de parto. Entonces ahí bajan en Rosario, el viejo tiene ahí un pariente amigo que tiene una casa en la calle Entre Ríos y Urquiza, que es un departamento, no es una casa, una casa de departamentos que era muy nueva, para aquel año 28 creo que era del 25, 26, era muy nueva, muy grande en el centro bastante céntrica en Rosario, y bueno, le dice, al tomar el departamento, Ernesto nace en una clínica, que no sé bien cuál clínica es, no aparece en el certificado de nacimiento, y después van a Buenos Aires a ver la familia, y de ahí parten nuevamente para Caraguatay, siendo ya muy chico Ernesto. No sé en qué edad, es antes del año, pero por ahí, que tiene el primer episodio y ataque de asma, ¿no? Estando en Buenos Aires. Sí. Esto el viejo lo escribe en su libro, ¿no? El hecho es que empieza el primer ataque de asma ya siendo bebé, siendo muy, muy chico. Y eso ya modifica el panorama general de la familia, ¿no? Y de la futura familia, de ese momento y de la que viene después. Así que desde ese momento empieza el ir y venir, o más bien el ir que venir, ¿no? El ir, yendo por distintos lugares de la pareja con el niño, con Ernesto, con Teté, que era como el primer sobrenombre que tuvo fue Teté. Y su primera admiradora, aparte de sus padres, fue su tía Beatriz, ¿sí? Claro. Que fue mutuo, ¿no? O sea, admiradora y cariño. Porque incluso creo que las primeras cartas que hay escritas así con esa letra de niño, con Ernesto, son a Beatriz, ¿no? En todo Córdoba, durante los 15 años que la familia vivió en Córdoba, a donde yo nací, y la hermana, Ana María, que me sigue hacia arriba, digamos, la más cercana en edad, pero que me lleva 10 años, me llevaba porque ella murió. Vivimos la familia vivió en 5 casas, o sea que fue realmente una constante movimiento, y que mucho tuvo que ver, y es una de las cosas que me parece importante que decirlas, ¿no? Con la falta de dinero. Porque muchas veces se dice que la familia era una familia aristocrática, de la oligarquía, que una familia bien, que Guevara Lynch, y que entonces porque había surgido este raro espécimen que se había dedicado a los pobres y a los explotados. Y en realidad no era que fuera una familia obrera ni tampoco, pero era una familia sin plata, ¿sí? Ya a partir de que yo me acuerdo, bueno, puedo darte mucho más detalles de lo que significaba no tener plata y además cómo era la familia. Pero sin duda esto de modificar 5 veces la casa no era porque sí, era porque eran alquiladas y se acababa el contrato, había que ir a otro lado y a otro lado y así, ¿no? Porque en realidad que 4 casas en la misma ciudad, no es que se mudaran de ciudad, ¿no? Claro, sí, bueno, eso también de algún modo fue armando una personalidad, ¿no? de Ernesto. Digo, a esa altura, las diferencias de edades entre, bueno, primero es Ernesto, después Roberto, después Ana María y después yo. Y entonces ahí es una de las cosas digamos, lo más tradicional, en todo caso, que tuvo la familia fue los nombres, porque después lo demás no fue nada tradicional. Entonces en eso respetaron la tradición, es decir que Ernesto se llamó Ernesto por el viejo, Celia por la vieja, Roberto por el abuelo, Ana por la otra abuela y Juan Martín por el otro abuelo. Digamos que cumplieron con la tabla, ¿no es cierto?, de la familia, y bueno, a cada uno le pusimos. Después lo demás no fue nada tradicional. La vida de la familia no tuvo nada de tradicional, ¿no? Incluso en alguna de las fotos que hemos estado viendo, cuando vemos los amigos, vos ves los amigos, son los aparrastrosos del barrio, y después cuando ves que todos bañaditos, más o menos lo que es la clase media de Altagracia, entonces ahí aparecen bañaditos y pulcros, ¿no? Los Guevara. La profesión de tu papá. Era un tipo de una inteligencia fuera de lo normal.
tipo inteligentísimo, de unas cualidades, de un encantador de serpiente, un tipo de unas cualidades de envolvente, ¿no? De convencerte de cosas que era muy difícil que te convencieras, con una capacidad, digamos, hay una diferencia entre ser mentiroso y ser fantasioso, ¿no? Entre el artista, ¿sí?, que está generalmente generando cosas que no son, ¿sí?, actuando, ¿sí?, pero que en definitiva está en la realidad. Bueno, él era un artista, o sea, era un cuasi mentiroso, pero dentro de la fantasía, ¿no? O sea, tipo realmente, entonces, no, era un tipo sin, no era un consecuente, no era un consecuente. Entonces, el tipo, él, por ejemplo, fue un excelente constructor, pero no se recibió nunca arquitecto. Fue un excelente dibujante, pero nunca, pero un dibujante de primera, ¿no? Como caricaturista yo creo que uno de los mejores que yo he visto, pero nunca se dedicó. Cuando ya vio que podía ser el mejor, no se dedicó. Y así, seguramente como cultivador de yerba mate no debe haber sido malo, claro, pero ahí lo dejó. Diseñó el golf de Sierra Sotel, pero no se dedicó a ser diseñador de canchas de golf. Diseñó esa, listo, ya está, hice una, salió bien. Entonces, esa fue, me parece a mí, la característica más notable, ¿no? De una gran capacidad intelectual, de inteligencia, tipo soñador, fantasioso, pero había un punto en que ya se acababa como que se acabara el interés, ya estaba. Ahora pasemos a otra cosa, ¿no? Y la vieja todo lo contrario. Todo lo contrario no en la inteligencia, era una persona muy inteligente, pero todo lo contrario en el tema de la perseverancia, ¿no? Una persona con una disciplina y autodisciplina y enseñando la disciplina, ¿no? No era nada más, no era una disciplina yoga para adentro, no, era una disciplina me parece a mí una disciplina bastante derivada de su educación católica en un colegio muy riguroso, que a veces yo le he escuchado de los castigos. Además, bueno, mi vieja era bilingüe, o sea, mi vieja hablaba mejor francés, o igual francés que español, leía igual francés que español, pero leía, creo yo, más en francés que en español. Por otra parte, podía leer cosas en francés que no estaban traducidas. Entonces, Ernesto incorporó rápidamente eso. Ernesto hablaba francés. Frère, et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste. ¿Sí? No sé qué tal pronunciaba el francés, habría que preguntárselo a los franceses qué tal, pero sí yo lo he escuchado 1000 veces recitar poemas en francés, leer libros que había en casa, que estaban no traducidos todavía en español, y leerlos en francés. Entonces, había esta cosa de una familia que no era normal en algún sentido, no era una familia que a lo mejor en los apellidos y a lo mejor en alguno de los familiares sí había un dinero importante o tierra o dueños de... pero que no era la característica de este grupo familiar, ¿no? De Guevara de la Serna, digamos. Claro. Pero la característica era una característica de clase media, intelectual, estudiosos, obligación de estudiar. Había como, en mi viejo era, tenés que estudiar para que no te pase como a mí, que sabiendo no tengo título. Tenés que tener un título. Después no importa, el título lo tenés que tener. Mi vieja era, hay que estudiar, hay que saber, hay que investigar. Nadie puede hablar sin algo que fundamente lo que está diciendo. Entonces yo creo que esta mezcla de personalidades y de familia, porque después, bueno, se fueron sumando más cosas dentro de las condiciones y las características de la familia,
pero que se fueron sumando porque la familia hacía que se sumaran. Es decir, cuando la pérdida en la Guerra Civil Española, la pérdida de la República por Franco, cuando triunfan los franquistas, hay una cantidad de emigrados españoles, que algunos vienen de los campos de concentración en Francia y otros vienen directamente que consiguieron ser aliantes, y por alguna razón evidente que esta familia traía, empiezan a aparecer por mi casa. ¿Sí? Yo empiezo a conocer gente que viene, yo ya muy de chico, ¿no? Ya para cuando yo tengo 4 o 5 años ya en Córdoba, empiezan a sonarme nombres y más adelante de gente importante que venía de España. Manuel de Falla. Manuel de Falla, Rafael Alberti, gente que después yo me entero con el tiempo vengo a enterarme de que habían sido gente importante, ¿no? Y habían ido a parar a Córdoba, Altagracia, acá, y eran, digamos, no por casualidad iban a parar, no iban a parar a la casa de otras familias reaccionarias o de los Ferreira o claro. No, iban a parar ahí. Claro. Que era una casa muy particular también, en el sentido de que no había, si bien la vieja era una persona disciplinada para lo que era la formación, no era para nada disciplinada, bueno, fumaba para cuando manejaba la catramina, un automóvil viejo que tenía, para las mujeres cómo van a manejar, cómo van a andar fumando, bueno, una persona que no coincidía con la tradición, ¿no? La familia no coincidía con lo tradicional, ni siquiera con lo tradicional de Altagracia, ¿no? Las fiestas, las cosas de disfraces, las cosas que pasaban en casa, los músicos que iban, todo ese movimiento de mi casa era un movimiento de un lugar fuera de lo común, ¿sí? Después empieza, digamos, cuando yo llego ya a tener mucho más conciencia por la edad, todos ya empiezan más con una vida más personal, menos núcleo familiar, ¿no? Entonces todo esto es cosas que yo recuerdo de cuentos, de fotos, de los amigos, de cada una de las cosas que he escuchado de esa etapa, primer clan, ese primer clan, sí. Además, bueno, había un tío, el tío Jorge, que tenía algunas características que se lo acercaban bastante a Ernesto. Él había tenido un problema físico cuando chico en un pie. Y los tratamientos de la época que él era chico parece que eran muy dolorosos, muy pesados de soportar. El hecho es que él consigue mejorar pero él consigue mejorar de esa situación y es un gran luchador grecorromano, es un gran nadador, se dedica a mejorar su situación, digamos, física y atlética con conciencia, con disciplina. ¿Cómo fue esta relación con la enfermedad tan temprana, una enfermedad muy compleja para la época? ¿Cómo fue el impacto familiar? Digo, ¿qué cosas modificó, además de esto de tener que ubicarse en algún clima seco? Digo. Bueno, hay algunas fotos en que hay una muy particular, ¿no? Que están en Altagracia seguramente en una pileta y están todos con traje de baño y él está con las patas metidas en el agua hasta acá, pero vestido entonces seguramente está con un ataque de asma de aquellos, pero no quería perderse la foto. Sí, bueno, estaban todos para sacar la foto, él fue, sacó los zapatos y se metió en el agua para estar en la foto y habrá vuelto a su ataque de asma. Entonces, digamos, todo lo que yo sé es que era bastante discontinua su posibilidad de ir al colegio como todos los chicos. Sus ataques de asma eran tan fuertes que debía suspender el presentarse normalmente. A veces eran 2 o 3 días, a veces había necesidad de darle alguna inyección o algo para mejorar la respiración. Y después tenía que recuperar. Y entonces era esa constante esfuerzo de no perder distancia frente a otros en el estudio. Entonces, y también lo hizo, yo creo que esa experiencia y esa práctica la utilizó después para poder estudiar y leer en cualquier circunstancia, en cualquier momento y a una velocidad sorprendente.
Yo no sé si él habrá estudiado en algún momento lectura veloz, pero era un lector voraz y a una velocidad increíble, ¿no? Ya directamente yo viendo cómo empezaba y cuándo terminaba el libro, o sea, entonces tenía seguramente que el asma también le traslado la disciplina a la vieja y la autodisciplina que se tiene que haber impuesto para poder llevar adelante esta situación, lo debe haber marcado, ¿no? Hacía deportes, además, por todo lo que yo he escuchado, no era un niño débil. Claro. Y era jefe de banda, o sea, él no resignaba, primero no resignaba el ser el mayor en la familia, pero tampoco resignaba entre los amigos que él fuera el enfermito que con cuidado, no, para nada, ¿no? Las barbaridades que yo he escuchado que hacían, las hacían todos, y él era el primero que encabezaba la barbaridad, no aceptaba que a él lo tuvieran por más débil o lo tuvieran por enfermo o que él estuviera menos que otros porque tenía asma. Y entonces hay 1000 datos de la familia que mostraban que Ernesto no se resignó nunca a ser un asmático enfermo y ponerse como el enfermito de la familia, al contrario, ¿no? Siempre hubo actividades de rugby, fútbol, nadar, subirse al avión sin motor, andar en moto, lancha, todo lo que podía hacer, ¿sí? Lo trataba de hacer mejor que otros que tuvieran una condición física no asmática, ¿no? Para él eso era una carga que la trató de vencer constantemente, ¿no? Era una carga, sin duda, era una carga. Además, incluso en algunas de las cosas que escribió posteriormente, cuando estaba con un ataque, era una carga. Cuando yo lo vi en Cuba, en el 59, cuando ya estábamos regresando, él estaba en un ataque de asma formidable. Incluso con un pase de suero, porque estaba muy mal. Es decir, seguía... Su lucha con el asma fue hasta el final, ¿no? Hasta el final. ¿Cuál fue el primero de los viajes que tenés dato en la familia? Bueno, hay uno que no está muy registrado y que habría que registrarlo con Roberto, ¿no? Y con Fernando Córdoba, que era el otro primo del área Córdoba, Córdoba se llama de apellido, pero del área Córdoba geográfica, en que andaban juntos, y es que hicieron una gira por Córdoba, por el interior, por el campo, por la sierra, y entonces una de las cosas que yo me acuerdo que contaban es que en las casas, cuando llegaban al campo, en general hay unas perradas bastante bravas, entonces venían ladrando y a veces el primero que tiraba el mordiscón, después los otros venían a morder. Entonces tenían que, cuando llegaban a las casas, porque entre que los perros venían a morder y que la gente salía a la casa, había un espacio de tiempo en el que estaban a merced de las mordidas. Entonces, y siempre eran 3 o 4 perros, nunca uno solo. Entonces yo no sé dónde le habían sacado y nunca más, yo me enteré, pero sí ellos contaban de una cachiporrita, que era un caño, que por dentro del caño tiene una bola de plomo o de metal, que estaba enganchada con un resorte. Entonces, en el puño desaparecía, o sea, no se veía nada, porque quedaba como el caño ese metido dentro del puño. Y entonces al hacer así, la bola salía, pegaba y volvía a meterse, ¿no? Entonces cuando venían los perros, ¡tuc! Y el perro empezaba a aullar, ¿no? Primero venían ladrando a morder, ¿no? El primer golpe el perro y los demás medio que se quedaban ahí, ¿no? Entonces ladrando, y el segundo ya se acabó. Entonces de ahí ya salía la gente de la calle, Ave María Purísima y qué sé yo, pero ya, digamos que la cosa más tranquila. Y ahora, ¿qué le pasó al perrito? Que no sabía, yo, no sé, ¿qué le habrá pasado al perrito? Entonces escondiendo en el bolsillo pero ya lo habían usado, porque bueno, deben haber tenido alguna experiencia en el que efectivamente los habían mordido bastante, ¿no? Y
Y después, bueno, de ahí empieza. Pero siempre el motor del viaje y de salir era Ernesto, ¿no? Después ya otro en bicicleta que anda dando vueltas también por Córdoba. Y después ya viene el de la motito, el de la bicimotor, que ya da vueltas por todo el país. Sí, 12 provincias, ¿no? Sí. Y bueno, yo de eso me acuerdo que aparece en el gráfico, aparece la foto, y para mí era una admiración que aparecía, que un hermano mío apareciera en una revista. Entonces yo andaba con la gente, los pibes en el barrio, y decían, este es mi hermano, que sea una revista. Claro, esa publicidad sí, que hace a partir de que manda a reparar el motor. Manda ¿no? a reparar el motor, y creo que le dan otro, no sé cómo es la historia. Y se lo canjean por una publicidad. Ajá. Y él aparece ahí con esa goma cruzada. Y de ahí sigue, después se sube hace 2 o 3 viajes como enfermero, pues ya estudiaba medicina, ya se metió en medicina. Él inicia ingeniería. Esto ya es Buenos Aires. Esto ya, cuando él se sube... Termina la secundaria en Córdoba. Termina la secundaria en Córdoba, el de Anfunes, y ya inicia en Buenos Aires. Nosotros venimos para el 48. Él tendría 20 años ya. 20 años. Seguramente habrá iniciado o en Córdoba o desde mismo Córdoba en Buenos Aires ingeniería. Y como la abuela muere en el 48, ella tiene una hemiplegia por ahí, por el 47, la abuela, la vieja de mi viejo, ¿no? La Lynch. Y tenían, bueno, Beatriz y la abuela eran referentes, ¿no? Referentes de Ernesto. Y entonces el impacto de la muerte de la abuela lo hizo a él cambiar su decisión de estudiar ingeniería por estudiar medicina. Él dio el ingreso en ingeniería, dejó ingeniería y se metió en medicina. Y bueno, se decidió a ser médico. Nunca realmente fue un médico, ¿no? Aún en la Sierra Maestra o en algunos de los lugares donde combatió, era un médico, cura algo, pero siempre acabó dejando la medicina de lado para entrar a ser o político. Incluso cuando, después que se recibe, él se dedica a estudiar alergia. Quizás también por el tema del asma, ¿no? Es una enfermedad muy relacionada con la alergia, entonces se dedica a eso y se dedica a investigar más que a atender enfermos. Claro. ¿Sí? Se dedica a la investigación. Ahí sí. Es con Pisani que se quedaron algunos escritos de Pisani, Salvador Pisani, ¿no? Creo que Salvador se llamaba así. Este investigador. Era un investigador y tenía un centro de investigación de alergia, un alergiólogo, y andaban con estas cosas de las pruebas, ¿no? Que te colocaban acá, porque me acuerdo el lugar donde... Entonces iban colocando como extractos de algunas, de polen o de esto o del otro, y ver qué reacción tu organismo tenía en relación a esto, y ahí entonces detectaban que a vos te hacía mal esto, aquello, qué es lo que realmente... Y de ahí empezaba también una historia con la dieta, ¿no? Entonces, todo un estudio de alergia en relación a la reacción del organismo de cada persona. Y ahí estuvo un tiempo. O sea que en la práctica médica él estuvo en los hospitales haciendo residencia, eso, pero nunca realmente él trabajó de médico, ¿no? Claro. Nunca trabajó de médico. Pero siempre el asma lo tenía, digamos, no limitado, rompía con el límite. Condicionado. Era un problema, sin duda el asma era un problema, y los recuerdos que yo tengo de los ataques de asma era una cosa de tratar de no... Además, con una gran impotencia uno, ¿no? Porque no había nada para hacer. Claro. Más que mirarlo, cómo se ubicaba. Hay dos recuerdos que yo tengo. Uno es un ataque de asma muy grande. Yo era muy chico. Y la forma, ¿no? Como casi en 4 patas, casi inclinado, ahí para tratar de agrandar
el pecho, el tórax. y en otras oportunidades, en una forma, ya no agachado, pero de poner los hombros para adelante y hacer así. Y en la película esta de Benicio del Toro, yo no sé de dónde sacó Benicio del Toro, hacer una escena como en un ataque de asma, medio de espalda, y era como verlo a él. Era, digo, este tipo, alguien tuvo que, o bueno, estudió con algún médico o algo, cuáles eran las distintas posiciones que un asmático ponía para poder hacer que le entrara mejor el oxígeno, el aire. Eran amigos de la familia Granados, de Tomasito Granados y de Alberto Granados, y eran parte de todo este grupo de amigos de ahí de Córdoba, entre los cuales seguramente habría unos más decididos, otros menos decididos, algunos más audaces, otros menos audaces, algunos... y por lo que yo recuerdo haber escuchado, él era más amigo de Tomasito, por edad, ¿no? Era de una edad, la misma edad de Tomasito Granado. Pero bueno, se ve que con Alberto, en temas de lo que es viajar o de sus inquietudes, se relacionaron y tomaron decisión. Decir, bueno, no. Y ahí intervino, en lo que es la moto, intervino mi tío Jorge, ¿no? Que era un loco de las motos. Él tenía una Norton, Jorge. ¿Tenés algún recuerdo vos de ese viaje? Sí, recuerdo, yo era chico, tengo recuerdo, para mí era, qué sé yo, era el hermano que volvía a irse, porque vivía, si no era estudiando de noche, subido a un barco como enfermero, era que se iba con el micrón, o en este caso con una moto a no sé dónde, o sea, era una más del loco ¿no? O sea, no era nada, o sea, no era, qué sorpresa, ¿no? No, era, y bueno, está, otra, ahora se va en moto. Claro. Iba mejorando, digamos, su medio de locomoción. Sí, primero iba caminando, después bicicleta con motor, ahora ya era una moto. Y bueno, y ahí vienen todas las cartas, que ahí sí se escribía mucho con la vieja y algunas cosas con el viejo, en todo este viaje, en el que se va viendo, a partir de las cartas, algunas de las apreciaciones que él va teniendo de lo que ve, ¿no? De lo que vive, de lo que ve en Chile, de lo que ve en Perú, de lo que estaban conversando sobre el tema del leprosario, de lo que es después lo que hace Alberto Granados con el librito, ¿no? Con el de memorias y que lo traslada al cine. En fin, ahí ya evidentemente su apreciación de la realidad empieza a tener un tinte más amplio, ¿no? Una visión, ya no Córdoba solo, no Buenos Aires nada más, no la Facultad de Medicina, no los viajes, que algunos de los viajes lo hizo a Trinidad de petróleo y otros al sur, por acá otra zona petrolera, no sé si Comodoro Rivadavia, sino ya empieza, bueno, a conocer Chile, Perú, en fin, unas realidades que incluso en las cartas, como él va escribiendo, se va notando también la comparación que hace con la Argentina, ¿no? Aunque a veces no es explícita, pero que se nota, ¿no? Se nota la visión que él tiene de acá, mirando otra realidad, y mucho a la vieja, ¿no? Se escribía mucho con la vieja. Claro. Era una referencia, pues la vieja en realidad fue no solo una madre muy exigente y a la vez muy cerca de él, porque el cariño de la vieja no era un cariño, no era una mujer con una característica de que fuera cariñosa, ¿sí, no? Pero había un cariño, ¿no? Había una... Y entonces, pero aparte de eso, la vieja llegó a ser militante prácticamente en relación con él, ¿no?
había un entendimiento de una naturaleza que no era nada más que de madre-hijo, ¿sí? Era un entendimiento intelectual, ideológico, político, de acción, de respeto, de respeto. Yo la cantidad exacta de materias que dio no la sé. Sé que eran muchísimas, sé que nadie creía que realmente él pudiera terminar, porque además él se puso una fecha. Yo no sé por qué él se puso una fecha, que no me acuerdo cuál era, ¿no? X fecha. Yo antes de X fecha me recibo, ¿sí? Bueno, es imposible que pueda dar esa cantidad de materias, que no sé cuántas eran, pero evidentemente eran muchísimas, como para que en ese tiempo las diera. Y bueno, las dio. Lo que pasa es que, bueno, como yo te decía antes, que yo no sé si él habrá hecho una práctica o un estudio de lectura veloz, pero era realmente una persona que leía con una velocidad asombrosa, y además de eso, con mucha memoria de detalle, pero también mucha memoria general. Es decir, realmente los morfaba los libros, ¿no? Un tiempo en que yo dormía con él en el cuarto era imposible. No se podía porque era, bueno, estudiaba de noche. Entonces, si él venía, porque había un par de estudiantes que venían a estudiar con él, pero en general él se iba a otro lado. Pero si estaba en casa era, bueno, aguantársela, ¿no? Era parte de la noche o toda la noche tipo estudiando. Era todos los días. No había día que no estudiara, y momentos que no tuvieran un examen, ¿no? Lo fue liquidando a todos. Claro, y continuar con el viaje. Continuar con el viaje, claro. Finalmente, había ahora... cosas inconclusas. Yo no sé si solamente la de encontrarse con Alberto Granado, pero es evidente que había cosas que habían quedado pendientes. ¿Sí? Claro. Habían quedado pendientes. Y ahora es Calica Ferrer el elegido para el segundo viaje. Bueno, hay varias... Me imagino que ya ahí, por ahí te acordás de esa despedida en retiro. Sí. De la moto me acuerdo del loco que se va con la moto, no tanto de la despedida, pues además, bueno, esto, lo otro, pero de la despedida del tren sí, porque ya fue una despedida más armada, ¿no? Retiro, el tren, y entonces toda la familia ahí, y familia nuestra y de Calica, y que se va, bueno, y amigos, y entonces fue una despedida mucho más, no sé, más florida, diría, más movida, qué sé yo, más cosas, ¿no? Y entonces pues ese viaje también, bueno, es una vez más que se va este loco que vivía yéndose, ¿no? Volvía, pero vivía yéndose. Entran a venir ya cartas más, las cartas que vienen, a mí me interesaban ya un poco más porque yo era más grande, y las cartas son más intensas. Su compromiso, ahí empiezan a aparecer, claro, cartas ya, incluso cartas que tienen que ver con la situación en Argentina, que se habían dado también en Bolivia, que había habido en Bolivia, no sé si estaba Paz Extensor, había habido un movimiento. Bueno, cuando en la Argentina se venían viendo algunas cosas de movidas hasta que llega el 55, ¿no? Claro. La caída de Perón, su estadía en Venezuela en el 54, la caída de Arbenz y el golpe de Castillo Armas. Entonces, todo eso va configurando, y el recuerdo, ¿no?, de las cartas son cartas más intensas, ¿no? Cartas con un contenido ya distinto, no son tan, digamos, de paisaje, ¿no? Un poco con el contenido de la gente, pero en un marco menos crítico. En esta carta ya, bueno, lo de Guatemala, obvio, ¿no? A partir de un momento, las cartas empiezan a hacerse como más light, ¿no? Que evidentemente él empieza a editar ahí, empieza a no escribir lo que no hay que escribir, ¿no? Claro. Es que ya debía estar empezando a meterse, no sé si con la gente del 26 o con quién, pero bueno, las cartas empiezan a ser o más crípticas o directamente más nada, más, ¿no? livianas. Más livianas, cosas y mucha intercambio con la vieja, mucho intercambio claro.
de Cartas con una vieja. Y bueno, es cierto, Ernesto empieza a cambiar, ¿no? Claro. Ya las circunstancias incluso políticas de Latinoamérica eran bastante particulares. Y bueno, ¿y cuándo cuándo les llega a la familia el momento que conoce a Fidel? Yo conocí a los primeros miembros del movimiento 26 de julio. Estaban algunos de ellos asilados en Guatemala y posteriormente mantuve contacto con ellos en México. Conocí primero a Raúl y él que me presentó posteriormente a Fidel. Hay un momento que vos no sabés muy bien si aquello es que se dijo en ese momento o es que vos supiste después que eso pasó, ¿no? O sea, hay medio, es complicado para, digo, desde el punto de vista histórico sería muy audaz decir tal cosa, si yo de Claro. eso, no. Sin duda, por todo lo que uno sabe, ya ahí desde Guatemala empieza a haber contactos. Claro. Incluso hay alguna gente que viene de Guatemala, recuerdo un estudiante que viene de Guatemala, que ya cuenta un poco cuál es la actividad de Ernesto, y cómo piensa Ernesto, qué quiere Ernesto, en qué anda Ernesto, ¿no? Porque bueno, en todo este pasaje para acá, para allá y todas las cosas que hace, trabaja de lo que venga. En general trata de trabajar en hospitales, ya, pero si no es así, Y fue reportero gráfico, por ejemplo. Reportero gráfico, hacía fotos, lo que se pudiera hacer como había antes con Alberto había dirigido fútbol, podía llegar en fin, a lo que le diera en ese momento la posibilidad de tener dinero. Es decir, que el objetivo no era hacer carrera de medicina. Claro. Estaba claro que el objetivo era otro, que no quedaba muy claro. Ahí aparece en su vida otra persona muy importante, incluso la que le da su primer hijo, ¿no? Su primera hija, la primera sobrina, ¿no? Hilda. Hilda Gadea aparece, se conocen, se vinculan y se dice que fue una persona que influyó en su formación. De esto, ¿cuándo sabes de la existencia de Hilda Gadea? Bueno, él sabe la familia. Sí, él ya lo dice cuando está en México, él ya saliendo de Guatemala, y cuando está en México él habla de que se ha encontrado con una persona y habla de esa persona, incluso manda alguna foto, teníamos idea de que era una peruana, teníamos idea de que era del APRA, teníamos idea de que era una militante, de que era además una persona estudiosa, pero no conocíamos mucho más que eso, ¿no? Cuando ya él nace, Hilda que nace en México, ya muy cercano al momento que él se incorpora al grupo de Fidel y ya parten para Cuba, primero al entrenamiento y después para Cuba, cuando ya se van, ella hace un viaje con Hildita, con su hija, muy chiquita, ¿no? Para Buenos Aires. Y ahí la conocemos realmente a Hilda personalmente y a Hildita, ¿no? En Buenos Aires. Que tendría Hildita año y medio, muy pequeña, 1 año. Y bueno, fue realmente un acontecimiento muy lindo conocer a esta persona, muy callada y muy conocedora de América Latina, peruana, realmente peruana, ¿no? O sea, con una carga importante en cuanto a su país, su Perú, Haya de la Torre, ¿no? Y lo que hablaba de las cosas de Latinoamérica, que para nosotros era bastante novedoso, porque en mi casa se hablaba mucho de lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Asia, de lo que pasaba en China, de lo que pasaba en Vietnam, o Francia con Argelia, si tuviera que, en fin, que muy europea la cosa, ¿no? Después de lo que había pasado con España, de que la Unión Soviética, se discutía cosas que tenían que ver con el marxismo, con el socialismo, con todo eso, pero mucho menos con Latinoamérica, no era muy presente el tema.
Ernesto, ahora el Che. ¿Cuándo saben de la primera vez que lo nombran como Che? Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. ¿De cuándo te suena este sobrenombre? Y ahí es cuando empieza a aparecer en los diarios, ¿no? Que hay un argentino, que hay un médico argentino que está incorporado. Porque como muy rápidamente la gente del 26 de julio tiene un criterio de propaganda y de contacto con los medios para que se conozca qué es lo que está pasando, quiénes son ellos, qué es lo que quieren. Es decir, muy rápidamente hay un norteamericano, creo que escribe, no sé si para Life o para quién, que aparece por ahí, ¿no? Pero muy corto, es decir, después de lo primero, el desastre de tal y qué sé yo, y después del segundo combate que tiene más o menos exitoso el 26, entonces ya empiezan a aparecer algunos periodistas, en particular un norteamericano primero, después algún otro, por último después va Massetti, en fin. Hay no solamente que hay una iniciativa o un interés por determinados periodistas, sino que hay una tendencia a entender la importancia de difundir lo que está pasando en el 26, en Fidel en particular, ¿no? Las entrevistas son con Fidel. Entonces ahí empieza a aparecer que hay un argentino, un médico argentino, que ya en ese momento había dejado de ser el médico de la columna para empezar a ser un combatiente más, y que por esta costumbre de los argentinos de hablar con la palabra Che, y que los cubanos le llamaban los Che a los argentinos, ya había uno solo que era el Che, ¿no? Ya empezó a ser el Che, ya no había los Che, que eran los argentinos, el Che. Y ya empieza, digamos, a ser una cosa común, no solamente para los cubanos, sino para cualquiera que quería identificar, ¿sí? Era el Che Guevara. En Cuba era el Che, ni siquiera Guevara. Hablando, el Che, ya no había necesidad de decir el Che Guevara, ¿sí? Había un Che. Ya internacionalmente, con el tiempo, fue el Che Guevara, ¿no? Y en algunos lugares podía llegarse a decir que el Che ya está, se sabía, pero fue una cosa muy, incluso de llamar mucho la atención, porque a un periodista bastante conocido que le hace una pregunta, y a él no le caía bien este periodista, por una razón, no lo llevaba. Y entonces le dice, Che, pero no sé qué, entonces le dice, Che para los amigos o para los compañeros, para usted, comandante Guevara, ¿no? Le paró el carro mal. Por supuesto, el tipo no tuvo que decir, disculpe, comandante, bueno, comandante Guevara, tal cosa. Pero llegó el punto de que, bueno, él firmaba, él cuando fue presidente del banco, firmaba Che, es decir, que era Che. Sí. Todo el mundo que se refería a él, aunque fuera bueno, si era un militar y él era comandante y el otro era, bueno, entonces era el rango, era comandante, ¿no? Claro. Pero los de la propia escolta era Che, claro. Le llamaban Che. Claro. Como un nombre. Sí, claro. Oye, Che, oiga, Che, si era con más respeto, que no era de tú, que era de usted, pero era Che. Claro. No es que lo de Che fuera una familiaridad y falta de respeto, no, era un nombre. Era el Che. Sí. Desde esa imagen que te habrá quedado de retiro, ¿no? La próxima vez que lo volvés a ver a tu hermano, ¿cuándo es? Bueno, ahí estábamos tratando de hacer el cálculo, porque apareció en un periódico de allá que se llamaba La Marina, una especie de La Nación de allá, que había llegado la familia de
del comandante Guevara. Y entonces yo no me acordaba bien la fecha. Yo descubrí, por lo menos en la foto en la que aparezco en uno de los momentos, que era 8 de enero, es decir, o 9 de enero. Así que entre el 8 y 9 de enero nosotros llegamos a La Habana. Fidel había entrado el 6, Batista se había ido el 1. Camilo y Ernesto habían entrado, creo que el 3, 2, 3, a Colombia y a La Cabaña, cada uno a distintos lugares donde Fidel indicó. Entonces era casi de inmediato, es decir, días, ¿no?, de diferencia en la caída de Batista y en la entrada de Fidel y la toma de posesión del que fue presidente Urrutia, ¿no? Ahí llegamos nosotros desde el gobierno, o desde el 26 de julio, fletan un avión de Cubana Aviación, todavía me acuerdo, un Super Constellation, que viene recogiendo exiliados del Batistato, de los que se habían ido de Cuba por Batista, de los distintos países de América. Entonces, los que vivían por Uruguay vinieron para Buenos Aires. En Buenos Aires hubo una cantidad de gente, después hacia Quito, después Caracas, Quito, y después La Habana. Entonces, lo que se dice, o yo escuché que fue la cosa, es que Camilo Cienfuegos, para hacerle un regalo a Ernesto, a su amigo, a su amigo y digamos, jefe, nos mete a nosotros en el avión. Es decir, que da todas las indicaciones para que nosotros somos el avión. Y no le dice Ernesto, en prevención de que si se lo dice Ernesto diría que no, que te suba cualquier otro, que no podíamos ocupar el lugar de gente, que sé yo, cosas por el estilo, y tiene que ver con lo que pudiera haber respondido Ernesto. Y también tiene que ver con lo que haría Camilo por sobre, digamos, lo que Ernesto... es decir, claro, coincide. De cualquier manera, fuera como fuera que Ernesto lo decidió, que Camilo lo decidió, fuimos en ese avión, estuvimos la vieja, el viejo, Celia, Luis Rodríguez y yo. Entonces, bueno, ahí nos encontramos o yo personalmente, ¿no?, me encuentro con hermano con el cual tenía un trato absolutamente familiar de hermano, con el comandante Guevara, ¿no?, el comandante Ernesto Che Guevara, entre respeto, temor, toda una mezcla de cosas con la gente que yo, para mí era una novedad absoluta, ¿no? Entonces, un poco que también en la relación nuestra, cuando había otra gente, uno se quedaba, porque no podías vos tener la misma familiaridad, habiendo otra gente presente que podías tener cuando no había nadie, ¿no? Y bueno, digamos que ya en unos días no hubo más remedio que acostumbrarse a que era así la cosa. Lo que ahí hay una mezcla de cosas, porque no solamente es que aparece el registro de la importancia, ¿no?, del comandante Guevara frente a los demás, frente a la gente, frente al cariño de la gente, el respeto de la tropa o su personalidad, sino que era Cuba en ese momento, que era La Habana. Pues nosotros estuvimos en La Habana y en el Escambray, no estuvimos en otros lugares, pero aquello era para mí y para cualquiera algo realmente que no sé si surrealista, pero poco real, no coincidía con la vida y con lo que uno pensaba que podía suceder. Contra nosotros, cuando llegamos, fuimos a parar a un hotel que en aquel momento se llamaba Hilton, que después se llamó Habana Libre. Pero cuando llegamos nosotros era Hilton. Cuando llegamos nosotros estaba hospedado Errol Flynn, un famoso actor norteamericano,
había todavía turistas, quedaban turistas que no se habían ido aún, norteamericanos y de otros lugares, pero turistas clásicos norteamericanos. Un hotel que se había terminado en el 58, estábamos en el 59, como dicen los cubanos, nuevo de paquete, ¿no? Por supuesto, yo viniendo del barrio con una casa que no había nada de nada, llegaba a un lugar, primero que el primer traje de mi vida, ¿no? O sea, yo compré un traje y yo, no sé, por la foto, que me cuido del traje, porque es una cosa que no me toque ni una mosca. Entonces, el traje. ¿Qué edad tenías ahí vos? 15 años. 15 años. 15 años. Y llegar a un hotel, en donde, lo primero es para ponerte un... Sí, aparte no, hoy es un hotel importante. Imagínate en el 59, nuevito. Entonces llegabas y tenías un negro de 2 metros por 2 metros vestido con librea y un enano de 1,20 con librea. Y eso te abrían la puerta y te saludaban. Entonces vos entrabas ahí y encontrabas los guerrilleros tirados por el piso con las Thompson, con esto, con el otro, apolillando, todo peludo, y al mismo tiempo bajaba el Rolflin con no sé qué. Es una cosa, una mezcla, no entendías nada. Hay una foto de Camilo, que estamos en el café, en el lobby, había un bar, un café bar. Entonces ahí nos encontramos ahí, fuimos ahí, y entonces estaba con la Thompson puesta arriba la ametralladora puesta arriba de la mesa, el otro, y alrededor estaban comiendo o tomando un café gente que estaba de turismo, ¿no? Entonces todo eso en la calle pasaba lo mismo. Claro. Ese viaje fue una cosa... Inolvidable. Sí, algo inolvidable, algo imposible de olvidar, ¿no? Y yo creo que los cubanos mismos no pueden olvidar esa época. Claro. No la pueden olvidar. Nadie de los que estuvo de afuera lo puede olvidar, pero los cubanos tampoco. Claro. Tampoco. O sea, toda aquella ebullición, todo ese movimiento, los cambios, ¿no? Constantes. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de, ahí cuando Fidel lo toman preso, después del Moncada, después de haber fallado en la toma del Moncada, el oficial del ejército, que prácticamente es el que para que lo fusilen, porque dentro del Moncada fusilan a todo el mundo, ellos consiguen salir, van para la montaña. Una de las ideas era seguir la cosa en la montaña. No pueden, evidentemente, y cuando los toman presos, el que estaba a cargo del destacamento que los toma presos es un capitán que se llama Sarría. Entonces, este capitán Sarría, cuando triunfó la revolución, es el edecán del presidente, de Urrutia. Entonces, y Urrutia es el juez que juzga a Fidel y a los que caen presos en Sierra Maestra. ¿En Sierra Maestra? Bueno, en realidad en Oriente, claro. en el Moncada, ¿no? Porque ellos suben, no directamente claro. hasta arriba, pero cuando los toman presos, están metidos arriba. En la sierra, claro. Entonces los bajan y los juzga este hombre, los mandan a la isla de Pinos. Ahí son los 3 que todavía creo que son 3, quizás hay alguno más, 3 que seguro están vivos y fueron partícipes del Moncada, y son Fidel, Raúl y Ramiro Valdés. Que después son también lo que ellos llaman invasores de Granma, ¿no? Llegan en el Granma. Y entonces capitán Sarría lo hacen edecán de Urrutia. Entonces nosotros, por esta cosa de ser familia del comandante Guevara, que nos presentan al presidente Urrutia y al capitán Sarría. Entonces, para nosotros era, imagínate vos, conocer, este es el capitán que le salvó la vida a Fidel, este es el presidente de la República, estábamos en un país. Qué orgullo, ¿no? Una cosa, yo no me acuerdo si tenía orgullo, lo que tenía era sorpresa. Sorpresa, ¿no? Estar en una... Pero después había toda esta mezcla, porque mi viejo era un tipo... un poco como ya te he contado, un tipo bastante difícil de catalogar como tal, ¿no?
Entonces, a la vez de esto, ¿sí? Estuvimos con el dueño del Banco Pedroso, estuvimos con el Bacardí, el dueño de Bacardí, que nos invitó. Claro, tiempo buscando, ¿quiénes son hoy los que mandan? Che, bueno, acá hay familia Che, lo traemos, vamos a invitar. Entonces, una comida espectacular, en un lugar espectacular, el Bacardí, el Bacardí tratando de ver cómo hacía para sumar, ¿no? Y continuar con sus negocios y claro, cómo venían los nuevos jefes en el gobierno. Y esto era cosa de mi vieja no quería saber nada con esto. Yo iba, me decía, vamos a tomar ron, vamos a tomar daiquiri, Bacardí, vamos a tomar Bacardí, vamos a ir a Pedroso, que no entendía nada. Me sumaba, por un lado salía con el teniente en el auto a recoger gente, a hacer que se oye, y por el otro lado iba a ver a Bacardí. O sea, era bastante movido todo. Y seguramente debe haber habido alguna situación con el viejo y Ernesto en el que Ernesto le había dicho, bueno, no sigas viendo a esta gente porque no son los que con los que mejor nos vamos a llevar, ¿no? Por lo tanto no son con los que ellos se van a llevar mejor con nosotros, así que claro, mantenete un poco al margen, en fin. Algo de eso habrá habido porque bueno, mi viejo se fue antes, se fue también este hombre Armando March, todo esta gente se fueron antes, nos quedamos nosotros hasta febrero, que ya iniciamos cerca de marzo, antes de que empezaran las actividades en Argentina. Y ahí tomamos, volvimos en barco, cruzamos el canal de Panamá y llegamos de nuevo por Chile para Argentina, así que después ya la próxima vez, el próximo contacto que tienen, acá veo una foto, una de las fotografías que, bueno, acá veo un personaje muy importante que está ahí en el medio, muy cerca tuyo, que es Fidel Castro. Sí, esto es en un viaje que hicieron, estaba también Almeida y estaban desarrollando algunas contactos para relaciones exteriores, diplomáticos, tratando de abrir un poco. Él no era presidente, sino que era como el representante de la revolución, ¿no? Y bueno, él trajo, por supuesto, noticias de Ernesto y bueno, ahí fue, un poco iba a venir a mi casa de Arauz, pero mi casa de Arauz no daba la medida para la gente que iba a venir y demás, entonces fuimos a la casa de una tía, que era un departamento más grande, y entonces ahí estuvimos todos recibiéndolo a Fidel, ¿no? La familia y algún agregado más, amigos, pero en general toda la familia, ¿no? Y claro, fue realmente, llegó Fidel, ¿no? Llegó Fidel. Preguntándole mil cosas y todo el mundo queriendo sacarse una foto más cerca de él que el otro, así que había que rotar. El único que no rotaba era yo. El único que rotaba eras vos, porque te veo en todas las fotos al lado. Yo me ubiqué en un lugar en donde estaba, y bueno, y las hermanas, y primos, y primas, y el viejo, y la vieja, y bueno, dándonos noticias de Ernesto y dándonos noticias de la revolución, ¿no? Claro. Trasladando un poco el qué era, qué estaba pasando, qué va a pasar, era el vocero, ¿no? Y después, ¿cuándo lo volvés a ver a Ernesto? Y a Ernesto lo vuelvo a ver, la vieja, sí, tiene un viaje para allá, yo no recuerdo cuántos, pero la vieja era la que iba y venía y la que nos mantenía más informados, en contacto con él, ¿no? Pero yo lo vuelvo a ver en el 61, cuando la conferencia de la OEA en Punta del Este, con aquella famosa conferencia donde se discutió la Alianza para el Progreso, claro, en donde se decía, y creo que era factible que fuera, se hicieron los últimos intentos de distintas partes para tratar, después de Girón, porque esto fue después de Girón, para tratar
de que Cuba no siguiera el camino que se estaba previendo que seguía, de acercamiento cada vez más a lo que llamaban el bloque soviético. Aún conserva el momento en que se y reúne por última vez hay una persona con sus padres, sus hermanos y está su más tía bien Beatriz. cerca del Vaticano, que tiene una reunión con Ernesto en Punta del Este y es muy probable que en esa reunión estuviera intentando por parte de Europa, en todo caso la FIED, era un contacto muy cercano de la FIED del Vaticano, ver de qué manera podía hacerse que Cuba no siguiera ese camino. Y el otro es el contacto con Godwin, que es el representante directo de Kennedy, que no es el que viene a cargo de la delegación, en la que hay una conversación. Además, se da el tema del viaje clandestino, prácticamente secreto, de Ernesto para ver a Frondizi en la casa en Olivos. Entonces, este es el último momento el que sigue después de que estuvimos en el 59 y también el último momento que yo lo veo con vida, ¿no? Así que fue, digamos, un momento en el que pudimos estar bastante, toda la familia. Ahí viajan todos. Ahí es la última vez que estamos los siete juntos, ¿sí? Claro. No me acuerdo si estuvimos en algún momento los 7 solos con él, claro. Porque siempre o estaba Ercilia o estaba Beatriz o algún amigo, pero bueno, fue el amigo que le sacó la boina o Figueroa, Carlos Figueroa. Pero fue el momento en que pudimos conversar, estar en familia un poco más de tiempo, ¿no? Y todos juntos. Y sin las históricas discusiones, ¿no? Claro. Sí, un poco también, digamos que la autoridad estaba claro quién la tenía, ¿no? Claro. Ya no la tenía el viejo directamente, nunca la había tenido mucho, pero ahí ya la había perdido absolutamente. Y bueno, el que definía o al que escuchábamos, que es lo que decía, no era Ernesto, era evidentemente ya no había duda de quién era el que tiene la batuta, ¿no? Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando una pregunta tan directa y tan fácil de contestar, se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon en su discurso de clausura manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Por ahí lo que te voy a decir parece una frivolidad en el medio de toda esta charla de Alianza para el Progreso y todo lo que estaba pasando. Digo, pero ustedes ¿cómo lo por supuesto que no le decían che? Entonces, ¿cuál era? ¿Tenían algún sobrenombre, algún apodo familiar interno en ese momento? Porque ya era un hombre grande, ¿no? Sí, bueno, él por ejemplo, en las cartas ya habíamos mantenido y personalmente también, ¿no? Algunos apodos, entonces como él ya en determinado momento me empezó a decir Tudito, que quería decir pelotudito. Entonces yo ya le ponía Tudazo, que quería decir pelotudazo. Entonces ya ahí esos eran los sobrenombres con los que nos tratamos. De inicio ya era una cosa de medio como de tira y afloje, ¿no? Y nosotros siempre tuvimos una relación de humor, de reírnos, de jugar, ¿no? Y por momentos de ponernos serios en aquel momento, sobre todo en el 61,
y decir, bueno, ¿qué vas a hacer? No, no qué vas a hacer yo a él, ¿no? Sino a mí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu perspectiva, ¿no? Él siempre trataba y trató, y bueno, con toda la gente que estuvo con él y conmigo también, de que estudiara, de que leyera, de que me preocupara. Seguía siendo el hermano mayor, ¿no? Claro. Seguía teniendo esa, no sé si función, pero por lo menos ese lugar de hermano mayor. Y, por supuesto, que yo escuchando. El tema también es que, bueno, ahí empezamos, yo ya venía en el colegio teniendo una actividad estudiantil, y ya posteriormente para esta edad había terminado el colegio, yo seguía, mi vieja tenía otra, en fin, porque también no solamente que el hecho de ser familia de Ernesto, ser familia de Che, modifica la cosa, sino la Revolución Cubana modifica la cosa, la situación internacional modifica la cosa. Es decir, que ya no éramos nosotros, era la juventud, era gente, era partidos, había todo un movimiento que se iba generando, en el que la Revolución Cubana a veces dividía aguas, o a veces favorecía una cosa u otra en las definiciones tanto más generales como más personales. Claro. Eran los 60. Eran los 60. En el mundo, ¿no? Entonces ahí también había una conversación más seria, ¿sí? Que no era nada más que la joda de llamarnos de una manera, de otra, o divertirnos como hermanos, ¿no? Sino era, bueno, hablábamos de lo que iba a pasar en la Argentina, cómo venía la mano. Para ese momento ya había caído Frondizi, estaba Guido. Después en uno de los viajes, después que él se va y la vieja va y vuelve, la mete en presa la vieja. Es decir, que estaba todo bastante complicadito, ¿no? Ya empiezan a recibir las consecuencias de lo que significa ser familiar del Che, ¿no? Sí, ya veníamos recibiéndolas de antes, ¿no? Claro. Pero claro, en cada situación política del país había una actitud, digamos, más permisiva para la violencia o para lo negativo, en otra menos, pero ya sí, bueno, el aislamiento que se va dando con Cuba por parte de Estados Unidos, después de lo que Girón, del desastre de ellos, después de ver que no lograban sacarlo del camino para Unión Soviética, empezó a tener otros resultados dentro de la Argentina, ¿no? Claro. Así que bueno, estábamos en el año 60 y tantos, después entiendo por información que tengo de que él también entra en actividades, más allá después de sus funciones como presidente del Banco Central, como ministro de Industria, empieza ya la fase de su internacionalismo, ¿no? No solo el de la gira diplomática, sino sus otros planes internacionalistas, ¿no? Lo que fue la campaña del Congo. En el medio de la campaña del Congo es que fallece tu mamá, sí, ¿no? A él le llega ahí estando en Tanzania, creo, o en el propio Congo, ¿no? Me parece que estaba en el Congo ya. Claro. Estaba en el Congo. Y el que le da la... ¿Vos estabas en ese momento con tu mamá? ¿Estabas en Buenos Aires? Sí. Yo en realidad fui yo estaba con la vieja en el campo. La vieja se empieza a sentir muy mal, porque en realidad la vieja como el triunfo de la revolución y lo que fue Ernesto como Che, ¿sí? La revitaliza. Ella sale de esta situación de enfermedad que la había llevado a un decaimiento, lo había llevado a una angustia, lo había llevado a estar mal, y de pronto empieza a resurgir, ¿sí? Pues yo te decía que la vieja se convierte en una militante, ¿sí? Una militante además de un movimiento que se llama MLN, y ella cuando muere incluso se hace una guardia de honor los militantes del MLN. Ella además cae presa cuando vuelve de Cuba con Guido, es decir, una persona que ya tiene una actividad propia y en defensa de Cuba, pero además con gente que había salido de radicalismo intransigente, de Frondizi, Gómez y toda esta gente. Estaban, no me acuerdo ahora, bueno, una cantidad
de políticos y gente de izquierda, digamos. Entonces la vieja estaba en eso. Entonces ella empieza a sentirse mal, estaba en Portela, en el campo, y bueno, yo la voy a buscar, la traigo, la llevo para un sanatorio, le hacen ahí un estudio, le dicen, bueno, se ha reactivado el cáncer. Entonces fuimos para otro sanatorio, el Stapler, que hoy es Clínica del Sol. Ya ahí hacen más tratamientos. El hecho es que ya está claro que no tiene solución. Ahí ella recibe un llamado de Aleida, en el Stapler. De la esposa, claro. Sí, que le dice que Ernesto está bien, que no le puede decir dónde está, pero que está bien, que no se preocupe por él, que está bien de salud. Bueno, porque en las últimas conversaciones con la vieja la preocupación era dónde está, no, esto tendrá algún tipo... La cantidad de noticias, tantas veces muerto, ¿no? Sí. Tanta noticia de que había muerto el Che, digo, Sí. en varias oportunidades. Y ahí se seguía que si estaba en Dominicana, que si lo habían matado acá, que si estaba allá. Bueno, obvio que esto también le golpeó, ¿no? Claro. Le golpeó más a la vieja. Y ahí le dan la noticia a él, y después, al 18 de mayo de 65 muere la vieja. Siguen sin contacto, bueno, porque él incluso, bueno, no tiene contacto, escaso contacto con la familia, pasa por Cuba, incluso toda esta característica de él de transformarse físicamente para poder, bueno, pasar poder moverse por el mundo de incógnito, ¿no? Y Bolivia. Realmente un periodo muy corto, fueron aproximadamente 11 meses. ¿Cuándo reciben ustedes la noticia del asesinato? Bueno, nosotros en principio había una especie de, no sé si se podía llamar discusión, ¿no? De discernimiento, de conversación. ¿Está o no está en Bolivia? Me aparecían cosas, se decía, ya cada vez se iba haciendo más evidente que sí, que estaba en Bolivia. Y también se iba, como uno iba sintiendo que las cosas no andaban de todo bien, ¿no? Que no es, bueno, el riesgo de muerte siempre existía, pero que no había indicios de que las cosas anduvieran bien. Al contrario, indicios de que las cosas andaban mal. Entonces, medio como que la preparación fue una preparación que poco a poco te iba arrimando. A mí me sorprende trabajando a la madrugada. Yo estaba trabajando en ese momento para una empresa de camiones y entonces veo la foto, ¿no?, del diario, la famosa foto, y yo cuando veo la foto... ¿Vos lo reconoces? Sí, yo digo sí, es. Nos juntamos ese día, después cuando terminó el laburo, y nos juntamos en la casa de mi hermana, estábamos allí, y bueno, había discusión, mi viejo no quería saber nada de aceptar, mi hermana tampoco, Celia y los demás decíamos, sí, es, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a Bolivia, ¿quién va a Bolivia? Bueno, decidimos en definitiva que iba a ir Roberto a Bolivia, a tratar de reconocer el cuerpo. Y bueno, va a Bolivia y no lo dejan... No se lo permiten ver. No lo permiten ver, dicen que lo han cremado, que no está el cuerpo. Es un trato bastante, no llega a ser vejatorio, pero bastante violento con él. Bueno, vuelve diciendo, sigo creyendo que es, no hay la certificación de que es. Ahí ya muy seguidita Fidel da diciendo sí es, no hay ninguna duda, es el Che, son los compañeros. Y se empieza a saber que hay algunos compañeros que han zafado del cerco, ¿sí?, que consiguen salir. Después viene toda la etapa de Chile, ¿no?, del pase para Chile y el regreso y la salida de Chile para poder ir a La Habana.
de Villegas y toda la gente. Pero bueno, es un golpe muy fuerte. También cada uno lo fue tomando en su manera. Para mi hermana Celia, aún hoy sigue siendo una cosa imposible de superar. Para mí estaba dentro de las posibilidades y bueno, sucedió, ¿no? O sea, fue un poco más fácil, como dicen los psicólogos, hacer el luto, ¿no? Claro. Sí, tragar la amargura. Claro. Fue un menor tiempo y una posibilidad de pasar más rápido esa etapa, ¿no? Esto de ser el hermano menor del Che, ¿no? Qué historia. Sobre esto de qué significa, ¿no? De qué se siente, ¿no? Es una pregunta reiterada y creo que por ser reiterada interesa y hay expectativa en la gente, ¿no? Primero que es muy común que cuando yo me presente en algún lugar y hay alguien que diga, porque en general yo no llego a un lugar, digo yo soy el hermano de Che. Entonces, pero alguien dice, sí, mi hermano de Che, entonces, sorpresa, ¿no? Y hay como la cosa de decir, no puede ser, ¿cómo no puede ser? No es posible que un hermano de Che exista, que hable, que pueda reírse, pueda hacer nada. No, entonces hay una incredulidad sobre que semejante ícono, mito, personaje o como todo lo que lo pueda llamar, tenga un hermano de carne y hueso común, normal, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay una pregunta, ¿qué se siente, no? La gente se pregunta, ¿y cómo? Entonces, ¿Y qué sentís vos? La primera cosa es que hay un antes y un después. Antes Juan Martín Guevara era Juan Martín Guevara, después era Juan Martín Guevara hermano Che. Cada vez más Che, y cada vez más grande Che, ¿sí? Pero hermano Che. Entonces, hubo que, dirían los psicólogos, trabajar esta cuestión de que además de ser Juan Martín sea hermano de Che y que no pudiera haber neutralidad ninguna en la gente respecto de que esto, ¿no? de ser hermano. En momentos difíciles, digamos que la situación más complicada, en momentos más fáciles nunca neutralidad, pero bueno, menos complicación. Ahora, ¿qué se siente? Por un lado sigo sintiendo que es mi hermano. Hay algo que la generación nuestra ha sentido y que personalmente lo he sentido como hermano más, es te mataron, ¿no? Te asesinaron, que solo debiste haber estado. ¿Por qué no estuvimos ahí? ¿No? ¿Por qué no te acompañamos en ese momento? No solo porque vos lo hiciste todo clandestinamente y no quisiste, sino porque uno, ¿no? Ese sentimiento, no es que ese sentimiento significa debí estar, sino un sentimiento, ¿no? Qué soledad, metido ahí en el medio del monte, metido en el medio de esa cosa medio árida, ¿no? ¿Qué pensaste, no? De tus hermanos, de tu gente, qué sé yo, qué es lo que... vos pensabas en nosotros no estuvimos pensando todo lo que debimos en vos, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Esto es una de las cosas, ¿no? La otra es sigue siendo mi hermano, sigo recordando cosas, trato de que esas cosas no se desvirtúen, no se diluyan, ¿sí? Pero tampoco que no olvidarlas, ¿no? De tenerlas presentes. No te digo tenerlas presentes como pioneros por el comunismo seremos como el Che. No te digo ser referente y entonces si una cosa no me sale bien, ¿qué haría el Che en esta situación? Que no me sale bien, ¿qué haría mi hermano mayor? No, tenerlo presente con cariño, como él miraba, como esas miradas de la foto entre Beatriz y él, ¿no? Que son esa cosa como, yo dije alguna vez que Beatriz un día dice, dicen que el Che es comunista. ¿Cómo va a ser comunista si es tan bueno? Entonces, esas cosas así, ¿no? De ese cariño sin límite, ¿no? De esas miradas de complicidad cariñosa, ¿no? Claro. Eso sigue, creo que sigue presente. Y después, bueno, tratar de que
no haya la posibilidad de que la gente que quiera saber qué es lo que pasó, por una distribución lo más equitativa posible de todos los ingresos de la nación y por una producción en constante aumento para entregarla a nuestro pueblo. En esta etapa de Latinoamérica, en esta etapa del mundo, en la que él pasó y en la que todavía continúa, porque yo creo que el hecho de que tanta gente distinta, en distintos lugares, siga teniendo presente esta figura es porque hay algo que no está resuelto, ¿no? Hay algo que no está resuelto. Entonces tratarán de convertirlo en un Cristo crucificado pero no van a poder realmente, me parece, decir que esto se resolverá en la próxima vida, se resolverá en el futuro, pero hay un futuro posible no resuelto, ¿no? Y creo que hay la presencia de Ernesto, la presencia del Che, de Ernesto, es esa, ¿no? El hecho de que todavía es que persiste, perdura, ¿no? Eso es lo más o menos, no sé si entre lo que te dije habrá una frase genial y que quede para el futuro, pero al menos es lo que pienso, ¿no? Muchísimas gracias. Un gustazo. Igualmente.